Hola, bienvenidos a otro capítulo de Tiempos de Innovación. Soy Ana Gabriela Sobarzo, directora de Innovación y Emprendimiento en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Sandro Marcone, de Cultura Digital, quien nos comentará las diferentes innovaciones que se dan en educación. ¿Comenzamos? Gracias, Sandro, por estar el día de hoy en otro capítulo de Tiempos de Innovación. Y me gustaría que te presentaras tú mismo. Nos conocemos hace casi 6 años, creo. Creo que pasamos la pandemia también en el programa de Samsung, que ya nos comentarás un poco de qué se trata y por favor, adelante. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor, además, estar en una organización, en una institución como Cayetano y tal. Así que, nada, feliz de estar acá. Yo estoy metido en temas de tecnología y educación hace muchísimos años, ¿no? Desde una especie de matrimonio perfecto entre lo que podríamos decir el Internet, ¿no? Y todas las promesas que el Internet traía, el principio de libertad, igualdad. Era una utopía, en realidad, ¿no? Que podríamos decir no cumplida, ¿ya? Y el trabajo en educación. Entonces, ese match, ¿no? Entonces, así fue que fui el primer director ejecutivo del proyecto Huascarán, ¿no? Que es pues como Enlaces en Chile, o el proyecto Enciclopedia en México, o lo que hacía Fundación Omar Bengo en Costa Rica, ¿no? Entonces, desde el lado de tecnología educativa, ¿no? Es que yo me he ido acercando la tecnología a la innovación, ¿no? Y eso, ya algunas de las cosas simplemente por viejo. Bueno, una de las cosas que comentábamos antes de grabar era que justamente uno asocia la innovación con Tesla, con ir a la luna, con cosas que solo hacen las empresas. Pero en realidad, dentro de lo que tú has desarrollado y lo que tú has visto y vivido en este paso desde esta Internet, que era una utopía, a lo que realmente está haciendo hoy en día, si nos pudieras comentar algunas innovaciones que uno pensaría que no son innovaciones, pero en la realidad para nuestro país y la cultura que tenemos sí son. Si nos puedes comentar. Sí, claro que sí. Yo creo que este interés de ustedes, esta pregunta puntual, me parece que le va al corazón de algo que es fundamental. Estamos acostumbrados a pensar, a tener el estereotipo de que la innovación tiene que ver con la tecnología, con el eureka, ¿no? O con la empresa. O la empresa, ¿no es cierto? Y mucha gente lo dice convencido, dice, es la empresa, ¿no? La que va a sacar adelante la innovación de un país, ¿no es cierto? Y citan, por ejemplo, a Silicon Valley, ¿no? Cuando en realidad no ven que detrás de eso fue muchos años antes, cuando Kennedy dijo vamos a llegar a la luna, y entonces muchísimos fondos públicos. Entonces muchas de las cosas que hoy día vemos tecnológicamente hablando son parte de un impulso de política pública, en realidad, ¿no? Pero para no entrar en ese tema, En esa línea de políticas públicas, que es un poco espinoso hoy en día. Claro, la idea es, hay innovación de procesos, ¿no? Y entonces, en una sociedad como la peruana, en general en América Latina, diría yo, ¿no? Solo mirar la tecnología y solo mirar el diseño del dispositivo o el diseño, ¿no? Hay algo que no va a la misma velocidad, que es la adopción, ¿no? Entonces, la tecnología por sí sola no es democratizadora, no nos construye, ni nos forma, ni nos permite ser una mejor sociedad. Tecnificar una sociedad no es lo mismo que ser una sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Entonces, desde esa mirada es que nosotros decimos, hay todavía mucho trabajo por hacer, porque si bien es cierto, el dispositivo, la conectividad son condiciones habilitadoras, sin esas no va a haber innovación probablemente, pero no son suficientes, ¿no? Se tiene que diseñar el proceso, se tiene que construir, ¿no es cierto?, una pedagogía de lo digital. Sí, o sea, ¿cómo llegamos a los profesores? Como discutíamos, estos profesores uniprofesor, donde hay 5 grados en una escuela desde primaria hasta secundaria, en una escuela perdida en los Andes. Es el unidocente multigrado. Claro. ¿No? Entonces, la escuela unidocente multigrado vive en una lógica de carestía tal, ¿no? Que en el imaginario tener la computadora es lo importante. Tener la antena satelital que me conecte al internet es lo importante, pero lamentablemente se pierde de vista el ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿No es cierto? ¿Cuál es el plan? ¿No? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Hay que cambiarlo todo? Hay mucha gente que está haciendo investigación hoy en educación y descubre que la didáctica de una escuela unidocente multigrado es probablemente una de las mejores didácticas.
porque no están divididos los chicos por grados. Tienes en conjunto chicos de distintas edades y la dinámica entre. Entonces te das cuenta, hay muchísimo que aprender de una escuela de ese tipo. Y muchas veces este profesor ha hecho una innovación por sí mismo, porque lo está aplicando. Entendiendo la innovación siempre es algo que uno aplica. Entonces, y lo tiene que hacer porque se ha esforzado a hacerlo. Claro, y porque además, digamos, el contexto, ¿no?, es distinto en el mundo rural, ¿no? Y tenemos esta mirada con el mundo rural, sí, que es como hay que ir a urbanizar. Como paternalista. Como... Hay un paternalismo de decir, no, ellos son, ¿no?, los que están atrasados y tenemos que llevarles modernidad. O sea, la vieja bandera de la modernidad, ¿no es cierto? Es como, ¿no?, cuando llegaron los descubridores trayendo, en teoría, la civilización, ¿no?, a civilizaciones que tenían muchísimos años. Entonces, es lo mismo en zonas rurales. Hay cosas que aprender de una zona rural. Nosotros no queremos que el mundo rural, todo el mundo rural, se convierta en urbano. Así es, incluso por temas de seguridad alimentaria, ¿no?, necesitamos que el mundo rural se haga más eficiente, por supuesto, que no esté aislado, por supuesto, que tenga oportunidades, que las niñas, los niños que nacen en una zona rural tengan oportunidades educativas que hoy no tienen, absolutamente. Pero eso no quiere decir que tenemos que cambiar. Entonces, esa mirada más soft de la innovación y de la tecnología es la que de alguna manera en cultura digital nosotros defendemos. Nos decimos, justamente la cultura digital es el proceso de adopción, que además aplica al individuo, a la familia o a la sociedad. Podríamos hablar de la sociedad en general. Claro, uno cuando habla de cultura digital en general piensa de inmediato, es la computadora y cómo accedo a internet. Claro. Pero en realidad es un mundo mucho más amplio. Claro. Y cómo entender el uso de esa culturización, no sé si existe esa palabra, de poder utilizar adecuadamente las redes. Y además una de las cosas que veíamos era cómo disminuir la brecha que en este momento se está ahondando. Es claro. O sea, cómo disminuir. Tenemos chicos acá que utilizan el ChatGPT para hacer sus clases o lo que fuera. Claro. Y tienes chicos en la parte rural que no, además, claro, o sea, creo que uno de los aprendizajes vitales más importantes para mí, porque yo llego a la educación desde la tecnología, ¿no? Yo llego a la educación desde el Internet, con la idea de que el Internet iba a cambiar la educación, ¿no? Y recibí una dosis de ubitaína, ¿no?, en términos de, a ver, papito, la pedagogía moderna, ¿no?, tenía claro los conceptos que yo creía que eran de Internet, ¿no? El autoaprendizaje es la autonomía en el proceso de aprendizaje, la autorregulación, ¿no?, la metacognición. Todos estos conceptos de la pedagogía moderna no vienen del Internet, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, yo lo aprendí de la peor manera, ¿no? Lo aprendí... Te chocaste con la realidad. Exacto, en la práctica con la realidad. La tecnología por sí sola no es democratizadora, no puede ser un fin. La tecnología tiene que ser siempre un medio, pero para eso entonces tiene que estar claro el objetivo. Y para poder definir objetivos, cuando hablamos de tecnología en las escuelas, el docente, el director, la comunidad, tiene que entender los desafíos y las potencialidades. Eso para nosotros es cultura digital, poder entender lo digital. Entonces, por eso decimos, no se trata de hacer pedagogía digital. Se trata primero de hacer pedagogía de lo digital. Tenemos que terminar de enseñarle. Nosotros no estamos desarrollando como país el talento que se necesita. No tenemos, y las estadísticas empiezan a mostrarlo. Hay datos de la OSD que dicen Perú es uno de los países, de los últimos países en términos de porcentaje de la población con competencias avanzadas en lo digital, ¿no? Entonces, no se trata solo de uso de tecnología, sino para qué la usamos. No, porque una de las cosas que tú también lees en las estadísticas es que somos un país donde hay muchos celulares y hay celulares también con cobertura en medio rural. Pero eso no significa o no se traduce en que puedas usar ese dispositivo con todo lo que podrías trabajar ese dispositivo. Lo que se descubre cuando se trabaja en tecnología educativa a nivel de política pública, porque es donde puedes mirar los efectos a gran escala, ¿no?, es que si tú le das la misma tecnología, la misma computadora, con la misma conectividad, con los mismos contenidos a 35 chicos, no todos aprenden igual. No. ¿Quiénes aprenden más? Los que más tenían. Entonces la tecnología aumenta la brecha. Y además lo que tú decías es tal cual. En el Perú cada vez hay más distancia entre las escuelas públicas y privadas en términos de acceso a tecnología, entre los hombres y las mujeres, y entre zonas rurales y zonas urbanas. Entonces las brechas no están reduciéndose por defecto solo porque tenemos 3 celulares por persona.
¿no? La tecnificación de la sociedad no nos hace una mejor sociedad, ¿no? La tecnología en sí misma, nuevamente, o sea, hay que sacar, ¿no? Porque es como poner la carreta delante de los caballos. No, la tecnología tiene que usarse dentro de un plan, de un guión. Y eso va incluso en lo familiar. O sea, cuando nosotros conectamos internet en la casa, ¿por qué? ¿Por qué decidimos que hay un presupuesto que vamos a dedicar a la conexión a internet? ¿Cuál era el plan? ¿Tendría que haber un plan? Claro, me pregunta eso y claro, pero la pregunta es ¿por qué tengo internet en la casa? ¿Por qué hay internet? ¿Para qué? Porque si tú puedes contestar esa pregunta, vas a descubrir que de repente la configuración tecnológica que has puesto en casa no responde a tus planes, no responde a tu expectativa. Porque, por ejemplo, si tú lo que querías darle era autonomía a tus hijos, entonces está bien, una laptop conectada a internet en su cuarto. Pero si tú no querías abrirle ese mundo público, que es una laptop conectada a internet en su cuarto, ¿no? Sino lo que tú querías era que fuera una herramienta de aprendizaje o una herramienta de cohesión familiar, entonces de repente es una desktop en la sala. Vale. Pero bueno, entonces estamos acostumbrados a pensar en la configuración tecnológica de algo sin necesariamente pensar en el para qué. Entonces, ¿no? Y muchas veces me pasa a mí, docentes que dicen, no, necesitamos la última generación de computadoras. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, no, porque lo que necesitamos es... Entonces empiezan los clichés, ¿no? Nos llenamos de clichés, de verdad es a media, ¿no? Necesitamos, ¿por qué lo último? Si hay un docente en una escuela unidocente multigrado que es capaz de enseñar aritmética eficientemente con 10 piedritas del camino, ¿por qué va a reemplazar eso con una tablet? Que use la tablet para otra cosa, algo que no puede hacer con las 10 piedritas, ¿no? Entonces, esa mirada, esa conciencia del proceso de adopción es lo que nosotros llamamos cultura digital y que creemos que es lo que nos va a marcar la diferencia. Y como tú bien decías, con la inteligencia artificial ahora el asunto se dispara, ¿no? O sea, la brecha se hace más grande. Mucho más grande. Estamos en un país, que además creo que es muy común en América Latina, en donde tenemos un problema de analfabetismo funcional. Entonces, es cierto, nos preocupan los estudiantes que podrían estar usando ChatGPT mediocremente para hacer una tarea. ¿Nos preocupan? Sí. Pero nos damos cuenta que la mayor parte de nuestros estudiantes terminan secundaria sin entender lo que leen. Claro, yo creo que es interesante porque, contrario a lo que nos sucedió con el Educazum, es decir, cuando nos pasamos al distanciamiento social, ¿no? Y todo el mundo sintió que estaba innovando, en realidad estábamos usando tecnología, pero didácticamente hablando no hubo ninguna innovación. Básicamente el profe dictando lo mismo. Era lo mismo, solo que de manera remota, ¿no? No, nada más, no había una innovación real en la didáctica. En cambio, en la dinámica que sucede, por ejemplo, en estas escuelas unidocente multigrado, ¿no? Podríamos hablar de una innovación que ahora, en muchas partes del mundo, se está mirando como una buena práctica, ¿no? Que es este espacio en donde chicos y chicas de distintas edades, de distintos niveles y desempeños comparten, ¿no? Acá incluso, que tenemos un sistema muy segregado en la educación, segregamos más, porque tenemos los colegios de alto desempeño. Los COAR. Los COAR, en donde los mejores, ¿no? El impacto en el resto es negativo, ¿no? O sea, no tener a los mejores en el aula baja el promedio. Y no estamos claros tampoco, no hay suficiente evidencia que para los que se van, porque podríamos decir, pero qué egoísmo, los que tienen talento, que no estamos claros tampoco que los que se van realmente tengan una experiencia, pedagógicamente hablando, mucho más enriquecedora, ¿no? Que si se hubieran quedado en su contexto, ¿no? Con su grupo de amigos, en su espacio, ¿no? Hay un elemento socializador en la educación. Porque además lo vuelve más competitivo. Así es. Y pierdes quizás el entorno de comunidad que se ve tanto, entonces... Así es, o sea, ese trío, o sea, esa balanza, ¿no es cierto? Esa decisión que hay que tomar entre, pero en términos de qué es mejor para el que tiene talento, juntar a todos los que son talentosos y enseñarles solo a los que son talentosos, o que ese talento pueda desarrollarse. Porque además, ¿qué es lo que queremos que suceda? ¿Qué es lo que queremos que suceda después? ¿Qué es lo que queremos que suceda en la sociedad? ¿Queremos al talento aislado, al genio mirando solo por su desarrollo individual? ¿O queremos que el genio tenga sabiduría y que sea capaz de mirar el bien común, que tenga una... ¿no? Entonces se dan cuenta, cuando pensamos en para qué, ¿no? Nos damos cuenta que incluso la propia educación no es un fin en sí mismo. La educación es un medio.
Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? Y por lo tanto, entonces, ¿cuál es la configuración educativa que vamos a armar? Pero cuando hablaba sobre estas escuelas en las que ya no hay grado, ya están todos, yo me decía, pucha, ¿realmente este país estará preparado para una propuesta así? Porque finalmente son colegios privados fuera del país que lo están haciendo, que se están dando cuenta de que es una manera pedagógica mucho más interesante. Algunos privados aquí ya empiezan a aparecer colegios cuya oferta de valores no soy un colegio, ¿no? Ya empiezan a aparecer. Pero si no eres colegio, ¿qué eres? Es el viaje de héroe de tu hijo. Okay. ¿No? Entonces es tu hijo el protagonista y no configuramos la experiencia pedagógica de tu hijo o tu hija en función de lo que es más cómodo al docente, sino en función de lo que es más relevante en el proceso de aprendizaje. Entonces, son instituciones que creen, por ejemplo, en lo socrático, ¿no? En que ellos como grupo tienen que tomar decisiones que van impactando en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Que tienen que enamorar del aprendizaje. Entonces, claro, esas propuestas de valor, si uno mira las escuelas rurales unidocentes multigrado, es más o menos como funciona, ¿no? Pero eso se acaba en la primaria, porque no hay, la secundaria rural es muy poca, ¿no? Y por eso empiezan los procesos de migración, porque claro, todo funciona bien hasta la primaria, pero si uno quiere tener secundaria, ahí es donde ya... Y hay gente que no va a llegar a la secundaria y se va a quedar ahí, entonces no tienen este acceso. Y digamos que hay prácticas innovadoras en el país. Si nos pudieras comentar algunas que tú hayas visto en todos los viajes y todas las personas con las que has conversado. O sea, yo creo que hay como un nivel que es importante, pero todavía lamentablemente es como anecdótico, ¿no es cierto? O sea, nosotros conocemos, por ejemplo, el concurso de Samsung. Claro. El concurso de Samsung le hace un zoom, ¿no es cierto? Un acercamiento a las escuelas públicas y qué cosa está, dónde hay docentes que están inspirando y construyendo proyectos para resolver su vida cotidiana, ¿no? A través de la ciencia, a través de la matemática, ¿no es cierto? Del STEM o del STEAM, a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, ¿no? Incluso con una perspectiva, con una mirada de equidad de género, ¿no? Está también Conectarse para Crecer, que es el de Fundación Telefónica, ¿no? Y hay un actor público, que es el FONDEP, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación, ¿no? Y entonces ellos también tienen un curso de laboratorios de innovación educativa, tienen un concurso, y este año, desde el año pasado, empiezan a asignar fondos. Todavía son pequeños, son 10.000 soles por escuela, ¿no? Y no les han dado más que 10 millones de soles, creo. Entonces, pero ahí hay una línea de trabajo que es lo que yo diría lo primero que podríamos decir sistémico, ¿no? También, que tú conoces perfectamente, está esta feria de ciencias, este proceso que Concitec durante mucho tiempo hizo, ¿no es cierto? Y las becas, ¿no? Pero claro, tenemos el desafío de convertirlo en algo generalizado, ¿no? Que no solamente llegue a algunos, sino que por defecto, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo puedes hacer que el FONDEF, que efectivamente es este fondo para desarrollar nuevas habilidades y características para hacer educación, para impartir educación, cómo las mejores prácticas de ahí luego las implementa en todos los colegios? Que eso todavía está en un debe, FONDEF, porque si bien premia y hace, no todo lo que genera se está trabajando en el resto de los colegios. Claro, no hay una mecánica, porque, digamos, lamentablemente no tenemos esta mirada de veamos la diversidad, veamos qué surge en la diversidad y luego escalemos, ¿no? Estamos todavía atrapados en esta idea de que desde algún escritorio en Lima vamos a encontrar la solución que afecte a todos y que luego ¡boom!, la vamos a, ¿no? Entonces eso lo hemos visto desde el reparto de computadoras o tablets, ¿no? Hasta los propios materiales, los propios libros, ¿no? O la capacitación de los docentes. Claro, o sea, el hecho de que te digan que tenemos invierno, primavera, otoño, y cuando en realidad hay inversión de las estaciones en la sierra, no, en Lima no tenemos invierno, otoño y primavera como hay en otros, o sea, o hace mucho calor, hace mucho frío. El año escolar, ¿de dónde sacamos esto? ¿Por qué tenemos que mantener que el año escolar empiece un día específico, ¿no? ¿Por qué no podría ser más flexible? Porque los colegios y las comunidades escolares alrededor de la escuela deberían poder tomar decisiones más estacionales, que respondan a su dinámica. Hay zonas, caseríos, en donde en ciertos momentos no hay nadie, porque todos han ido a la ciudad más cercana, incluso en verano, para vender helados, ¿no? Y han dejado. Entonces, esa dinámica en zonas alejadas tendría que tener una mirada de territorialidad, ¿no? No puede seguir siendo, porque hay distintos niveles de centralismo, no es solo Lima, ¿no? Si tú vas a una región X en la provincia Y,
creen que es la capital de la centralista, ¿no? Claro, en la capital de provincia sienten que es la capital de la región, en la capital de la región sienten que es Lima, ¿no? Entonces el centralismo es todavía una tara con la que no estamos luchando, que lamentablemente no ha ayudado, las primeras experiencias que hemos tenido de gobernadores regionales no ayudan, ¿no? Pero es como, nuevamente... Porque finalmente la parte educativa, la parte de salud, la parte productiva, todo recae en el gobernador regional. O sea, recae en las políticas que el gobernador hace. Debería, ¿no? Y incluso deberíamos ir más allá, o sea, que es lo que, como sucede en muchos otros países, y a veces perdemos de vista, que es lo territorial, o sea, es el alcalde distrital. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el alcalde distrital? ¿Qué está sucediendo con estas alcaldías, ¿no? Ese espacio entre el alcalde distrital y el profesor de la escuela, ¿no? Ese cambio es... Ahí deberíamos meter la innovación, porque además es una innovación, llamémosla de abajo hacia arriba, aunque ya con el término de abajo arriba, ¿no es cierto?, hay un sesgo, ¿no? Sí. ¿No? Es Pero es una innovación frugal, una innovación más chiquita, pero que tiene un impacto real en cómo se puede mejorar, porque finalmente cualquier cosa que uno haga en educación siempre está pensando en muchos años. O sea, no es algo que vas a ver el resultado de una política pública o una innovación que hagas hoy, la ves hoy. La ves en 5, 6, 7 años. Así es, que es parte del problema, ¿no es cierto? A veces tenemos en la intromisión política en la innovación educativa, ¿no? Lo que tenemos es un cortoplacismo, que es una miopía en realidad, ¿no? Que hay una incapacidad de poder ver de lejos, ¿no es cierto? A largo plazo, y entonces hacer cambios y monitorear esos cambios, y sobre todo, continuidad. Si no tenemos equipos que estén, digamos, el promedio de un equipo en el Ministerio de Educación es menos de 6 meses. En cualquier ministerio. Bueno, en cualquier ministerio. En este minuto, en cualquier ministerio. En menos de 6. Entonces, ahí es donde destruye. Muchas veces, en términos de tecnología, se compara el Perú con Ceibal en Uruguay, ¿no? Y Ceibal y Perú adquirieron estas laptops XO del proyecto del MIT de Negroponte, más o menos en el mismo tiempo. La diferencia es que durante casi 10 años, el mismo director de Ceibal, ¿no?, perduró. En ese mismo tiempo en el Perú hubo como 25 encargados distintos. Y eso no te permite sacar el mejor provecho. Así es. Entonces, no es que Ceibal o en Uruguay hayan hecho las cosas mejor, sino que tuvieron tiempo para aprender y para corregir. Se equivocaron y corrigieron, ¿no? Entonces, en el Perú eso no existió. No existe. ¿No? Ni existe. Todavía no existe. Sandro, ya tenemos que terminar. Está muy buena la conversa. Tal como dijimos, ahora era más que nos paraba. Entonces, pero sí me gustaría que dieras algunas palabras, no sé si de aliento, de esperanza, de cómo poder utilizar la innovación en el ámbito educativo y mejorar las capacidades del país. Sí, yo creo que en el fondo la inteligencia artificial es como la última estocada al sistema educativo convencional. Y si no estamos a la altura de las circunstancias, como individuos, como colectivos o como sociedad, lo que va a suceder es que nos vamos a perder. Y nuevamente, la brecha entre nosotros y el resto del mundo se va a volver a duplicar o triplicar. Entonces, creo que el mensaje es ese. La inteligencia artificial es una oportunidad para nuevamente aprender cómo jugando. Hay que jugar con la herramienta de la inteligencia artificial, ¿no? Incluso implica no tomarla muy en serio al principio. No hay que tomarla muy en serio. Hay que probarla, ¿no? Hay que construir, ¿no?, un proceso personal. Gracias, Sandro, por estar el día de hoy en otro capítulo de Tiempos de Innovación. Y el día de hoy, Sandro nos ha comentado cómo las brechas de la digitalización en el país y la cultura digital con la que se trabaja en Perú aún dista mucho de lo que debería ser. También nos ha comentado un poco cómo debemos mejorar, cómo son estas escuelas unipersonales, unigrado, y cómo algo que muchas veces desde la capital vemos como algo atrasado, está siendo utilizado en otros países como un redescubrimiento de las pedagogías para trabajar mejor y a incorporar nuevas habilidades en nuestros niños. Nuevamente los invitamos a seguir viendo nuevos capítulos de Tiempos de Innovación en nuestro canal digital cayetano.plus.